Bien, vamos a esperar, ya tenemos la apertura a las 8:30, tenemos la vela de 5 minutitos, bajé a 1 minuto y esta fue la vela de apertura de las 8:30. Tenemos noticias acá lo podemos ver, tenemos noticias a las 9:45 y a las 10. Bien, entonces tenemos que tener ojo con eso, lo tenemos que tener en cuenta. Tengo marcado este Fair Value Gap en esta zona, es posible que aquí tengamos algún tipo de rechazo. No tengo un doll muy claro para el día de hoy, ya que el cierre del día de ayer fue con una vela bastante indecisa, pero cerró alcista. Tuvimos el cierre alcista y cerramos por encima del precio de cierre del día viernes, así que es posible que hoy podamos ver movimientos alcistas. Bien, aquí no es muy fácil saber qué es lo que puede pasar, pero uno de los escenarios es que podamos ver un movimiento alcista si tenemos en cuenta el cierre de la vela del día lunes. Me gustaría ver esas compras solo si el precio se lleva este mínimo de London, que también es un equal low, que tenemos estos low relativamente iguales, bueno, lows iguales, y apuntar a un 1 a 2. Bien, buscando quizás ese 50%. Lo otro que tenía pensado era entrar en compras aquí, justo en la apertura de las 8:30 con un stop loss por acá por abajo, pero es muy peligroso y sería prácticamente gambling hacer eso, debido a que si nos damos cuenta, ocupamos el premium discount, estamos en una zona de 50% aquí. Bien, entonces no es una muy buena zona para entrar, pero seguimos estando en descuento. Voy a seguir esperando a las 9:45 por acá, vamos a tener noticias aquí y a las 10. Así que aquí va a haber un aumento de volatilidad. Vamos a ver si es significativo o no. Aquí está rebotando en el CE de este Fair Value Gap. Como ven, vino a rechazar justo ese 50%. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría? Que el precio vaya a buscar tanto el máximo como el mínimo. Bien, aquí es donde se van a tomar las decisiones, así que vamos a esperar a ver si rechaza este Fair Value Gap y se viene hacia abajo. Bien, a ver si hace un movimiento hacia acá abajo, se lleva este swing low que tenemos aquí, sería el primer target, y veríamos si ya con las noticias 9:45 por acá podríamos ver esto. Si vemos esto, me incorporaría por aquí en compras y me daría un muy buen ratio. Lo ideal es que sea acá abajo. Y si buscamos compras, por ejemplo por esta zona, mi stop loss queda bastante bien protegido. Acuérdense que tenemos igual lows, es posible que venga a sacar liquidez, por lo que es posible que nos deje una mecha mucho más abajo, y con eso ya tendríamos bien protegido el stop loss. Y tomando en cuenta que, por ejemplo, hagamos la entrada por aquí, si es que se da, mi 1 a 2 me lo daría solamente en esta zona, entonces sería un recorrido bastante fácil de alcanzar. Lo mismo en el caso contrario, o sea, si tenemos esto mismo pero sobre el máximo de London o en este buy side liquidity, que también coincide con el precio de apertura de medianoche de este día, me gustaría ver exactamente lo mismo, que sería algo así. Bien, aquí pueden haber ventas, pueden existir ventas si tenemos una toma quizás un poquito más profunda, quizás por aquí, luego una ruptura que se lleve estos dos mínimos y una continuación hacia abajo para ir a buscar los equal low. Si se dan cuenta, la intención alcista es bastante clara en temporalidades pequeñitas y en 5 minutos igual. Se nota que tenemos intención alcista en estas zonas. Aquí, puede que sea inducción a compras, puede que esté induciendo a gente a comprar en estas zonas. Y aquí venda y venga a tomar estos mínimos de acá. Lo ideal es que se forme antes de las 10:30. Esta es mi hora límite. Si se dan cuenta, aquí tengo una línea roja. Esta es de noticias. Yo siempre busco antes de las 10:30 que se me forme esto, porque me da más seguridad de que solamente me tome podría ser unos 40-45 minutos de operación como máximo, si es que se forma antes de las 10:30. Por eso lo ideal es que se forme acá. Si se forma muy cerca de las 11 de la mañana, después de las 10:30, las probabilidades de acertar bajan. Que lo ideal sería que se nos forme lo que les dije antes, ¿cierto? Que hiciera este retroceso aquí, quizás tome un poquito más arriba y rompa
hacia abajo con un buen displacement, un buen desplazamiento, y aquí nos deje Fair Value Gap para irnos en ventas. Bien, lo ideal es buscar los modelos en 5 minutos, 15 minutos, y las temporalidades de 3 minutos, por ejemplo, o 2 minutos, utilizarlas para buscar Fair Value Gap si es que en 5 minutos no hay un Fair Value Gap claro. Bien, pero está ese displacement, por ejemplo este de aquí. Está ese displacement aquí, ese desplazamiento que hace un MSS, ¿cierto? Un Market Structure Shift. Resulta que en 5 minutos a lo mejor no tenemos un Fair Value Gap, pero si bajamos a 3 minutos sí tenemos un Fair Value Gap. O en 3 minutos no tenemos, pero en 2 minutos sí tenemos un Fair Value Gap. Para eso son las temporalidades más pequeñas, para buscar tus puntos de entrada, y las temporalidades más altas son para tu confirmación. Bien, para que se forme tu patrón, se vea claramente cuál es la intención que tiene el precio, si quiere ir hacia arriba o si quiere ir hacia abajo, y tú ya después, bajando de temporalidades, tienes un punto de entrada un poquito más milimétrico, digamos, para que tu stop loss quede lo más pequeño posible. Eso no significa que esté mal tener stop loss amplios, por ejemplo, no sé, personas vendiendo aquí, pongan su stop loss acá. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando tu stop loss es muy grande, tu ratio también tiene que ser más grande. Por lo tanto, tienes que buscar movimientos mucho más extensos, y eso ya hace que baje la probabilidad de que aciertes la operación. Entonces, lo ideal es siempre poner un stop loss lo más preciso posible. Por ejemplo, si tú vendes aquí, ojalá poner tu stop loss por aquí. Bien, ¿por qué? Porque aquí tú ya tienes tu 1 a 2. Si es que apuntas a un 1 a 2. Y si apuntas al swing de acá, tienes más de un 1 a 3. Y si apuntas al mínimo de London, ya tienes un 1 a 4. Por eso la importancia del stop loss y las confirmaciones en temporalidades pequeñas. Vamos a ver si nos respeta esta zona. Si nos hace esto así, ¿qué va a pasar? Que el precio en toda esta zona de acá nos va a dejar liquidity void, ¿cierto? Nos va a dejar zonas de ineficiencias, tal como lo está haciendo aquí. Si tenemos puras velas blanquitas, en mi caso, velas alcistas, todo esto es ineficiencia. ¿Qué va a pasar? Que acá puede que también veamos el modelo de entrada, o puede que lo haga en temporalidades más pequeñitas, lo ideal serían 5 o 3 minutos, y buscar el retroceso. ¿A qué? A recapitalizar todo este impulso de acá. Una forma segura de buscar tu take profit en ese caso es, vamos a ponernos en el caso de que la expansión alcista de ahora se hace desde este mínimo hasta, por ejemplo, el precio de apertura. Aquí, por ejemplo, quedó el máximo. Lo ideal es que tú busques este 50% como tu target. Por ejemplo, una operación corta aquí, stop loss por acá por arriba, y tu take profit al 50%, y te aseguras las ganancias. Porque vas a estar buscando el retroceso a la recapitalización de todo este impulso. Son cosas que he venido aprendiendo durante todos estos meses que he venido estudiando intensamente ICT y he estado todas las mañanas operando en vivo. Me he dado cuenta que son cosas que funcionan muchísimo. De hecho, aquí es cosa de que lo vean. Si se dan cuenta, acá tuvimos un impulso alcista, ¿cierto? Tomamos el impulso. Este impulso es London. Toda esta subida de acá es de Londres, de 2 de la mañana a 5 de la mañana. Tomamos el impulso. ¿Qué pasa? Si tú buscas ventas aquí, en este Fair Value Gap de 15 minutos, con tu ruptura de estructura por aquí, ¿cierto? Tomas si nos vamos a un minuto, ponte tú que en un minuto buscaste y aquí tuviste una ruptura de estructura y entraste en este Fair Value Gap en venta. ¿Y qué pasa? Si tú buscas este target, no llegas. Bien, aquí te habría dejado el precio. Te habría dejado en un poquito más de un 1 a 2. Pero si tú te vas al 50%, te aseguras la ganancia. Aquí tú ya puedes tomar la decisión de tomas parciales y dejas correr, o cierras completamente la operación. Bien, depende mucho de tu stop loss. Por ejemplo, si pusiste el stop loss acá arriba, ya te da un poco más. Pero eso lo he visto mucho. Si buscas el 50%, prácticamente siempre vas a tener el take profit. El tema es que tienes que poner muy bien tu stop loss para que te dé un buen ratio riesgo-beneficio. Bien, aquí tenemos un pequeño displacement, tenemos un máximo, otro máximo, con un displacement se lleva este mínimo. Si esta vela cierra aquí, nos deja un Fair Value Gap acá. Veamos si respeta este Fair Value Gap y hace lo siguiente: stop loss por acá por encima, buscas el swing anterior. Bien, si es que lo respeta. No estoy tomando esta operación, pero es lo que estoy viendo. Buscas ese retroceso. Bien, hay que esperar. Y es lo que pasa con un minuto, que te da confirmaciones falsas y muchas veces entras mal. Bien, y te saca el stop loss antes de que haga algún movimiento importante. Acuérdense que tenemos noticias antes. También tener en cuenta que es diciembre, así que hay que tener bastante ojo. Y aquí tienes el 50%. Bien, te da un 1.5. Por ahí, bien, tienes tu 50%. Si respeta este Fair Value Gap,
se vendría hacia abajo si sigue rompiendo mínimos, o si va a buscar este fair value gap de 15 minutos y viene a buscar la liquidez de London. Por eso yo miro siempre en 5 minutos, miro todo, porque si te das cuenta en 5 minutos aquí no tienes nada, ya no ves nada, entonces así vas filtrando operaciones. Bien, algo que dice mucho ICT es que nosotros tenemos que fijarnos no en las mechas cuando veamos una reacción en una zona, sino que tenemos que fijarnos en el cuerpo. Tenemos este fair value gap de aquí, ¿cierto? De 1 minuto. Luego de la ruptura, toma de liquidez, ruptura de estructura, fair value gap, ¿cierto? Lo importante es que el cuerpo de la vela cierre siempre dentro de este fair value gap. Cuando ya tengamos un cierre por fuera de este fair value gap, ahí podríamos pensar que no se va a respetar este fair value gap de acá. Y también tienes que tener en cuenta el macro. Aquí tenemos otro fair value gap, por lo que estamos dentro de esta zona reaccionando. Bien, así que es normal que veamos acumulación en esta zona, tanto para tomar la decisión de subir o para tomar la decisión de bajar. Bien, mire, aquí si se dan cuenta tenemos un cierre por encima de la vela. Pero ¿qué pasa? Tenemos un displacement en esta zona muy grande. Cuando ya tengamos esto es muy complicado que el precio nos vuelva a respetar este fair value gap. Entonces, ¿qué hacemos? Este fair value gap de acá lo utilizamos como punto de apoyo y vamos viendo si lo utiliza para apoyarse y hacer esto. Pum, 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 e ir a buscar la liquidez de arriba. Eso es lo que tenemos que ver. Vamos a subir a 3 minutos, tenemos toma de liquidez en esta zona, tenemos un swing aquí, ¿cierto? Un swing low. Si vemos una ruptura con decisión aquí en esta zona, podríamos ver a estar ante una ruptura de estructura que nos confirme que el precio quiere caer. Si no lo hace aquí, buscamos más arriba. Bien, no estoy en ninguna operación. Se lo vamos a mirar en 1 minuto para que veamos bien la acción del precio, que esto es bastante entretenido ir mirándolo. Bien, tenemos toma de liquidez en esta zona, aquí y aquí. Bien, esta zona fue tomada y nos crea estos equal high, ¿cierto? Ahora si vamos a Dixie y lo miramos en 1 minuto, podemos tener una divergencia. Bien, si se dan cuenta, aquí tenemos un Dixie que está haciendo un movimiento, no llega a tomar liquidez este mínimo de acá, pero si se dan cuenta, el máximo de acá sí toma la liquidez anterior. Bien, eso es una divergencia que nos puede decir que podemos estar ante un cambio de estructura, que en este caso sería esperar a que el precio caiga, se lleve este mínimo, Market Structure Shift, Fair Value Gap y ventas. Así que seguimos esperando. No tengo el TradingView de paga, así que no puedo ver los 2 minutos. Y si tenemos esa ruptura por debajo, podríamos buscar ese Fair Value Gap y ver si se dan cuenta aquí no nos habría sacado stop loss. Ahí está haciendo displacement, que es lo que necesitamos según lo que dice ICT, un displacement con mucha decisión. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que sea pa y rompa con decisión y deje ineficiencias. Eso es lo que se necesita. Tenemos este impulso, acá también tenemos zonas de ineficiencia, así que podemos seguir viendo que el precio caiga. Bueno, toda esta zona de aquí es bastante pequeñita. Aquí ya tuvimos toma de liquidez y tuvimos esa divergencia, ¿cierto? Bien, ojo aquí. Tenemos que ver si es con mecha o con cuerpo el displacement. Quedan 30 segundos. Si cierra por debajo con cuerpo, me gustaría quizás buscar ventas en esta zona. No crea Fair Value Gap. Tenemos ruptura igual. Y ese puede hacer cuando tengamos este tipo de escenario. Podemos quizás ocupar este Fair Value Gap inverso. O tomas Fibonacci de aquí a acá y buscas tu retroceso a un 0.5, puede ser. Bien, por eso es importante ver siempre la vela siguiente a la que haga el cierre, para saber si la siguiente vela también es bajista y nos deja un Fair Value Gap aquí, porque eso nos da confirmación de querer ir hacia abajo. Bien, ahí tenemos el displacement con bastante más decisión, acompañado del Dixie. Aquí nos hace la ruptura de estructura. Vamos actualizando el Fibo. Si lo utilizaste hasta aquí, el punto de entrada era al 0.5. Bien, vamos a ver esta vela, que esta vela es importante, que sea bajista y deje esta ineficiencia de acá, ¿cierto? Bien, aquí ya tenemos el Market Structure Shift, ¿cierto? En esta zona ya lo tenemos.
el MSS. Aquí está. Quedan 10 segundos. Se crea esa ineficiencia de 1 minuto. Aquí puedes esperar a que el precio suba, tome el Fair Value Gap y ahí puedes entrar en ventas. Bien. Así que ahí puedes tener otro punto de entrada en esta zona, por ejemplo aquí. O en el 50% de ese Fair Value Gap también. Stop loss por acá por encima. Y te aseguras un 1 a 1 si es que vas a buscar. Bien, si vas a buscar este 50%. Aquí. Ese 50%. Esto es muy scalping. Es muy scalping. Lo mismo que les explicaba antes, el Fair Value Gap. Las mechas se encuentran por fuera, pero el cuerpo se encuentra por dentro. Lo mismo, si tenemos el cuerpo se nos sale y vemos que quiere seguir subiendo, es posible que no se respete el Fair Value Gap. Pero tenemos bastantes rupturas. Así que aquí se puede esperar. Bien, a las 9:45 en esta zona, aquí tú ya tienes que estar fuera. Aquí es paciencia solamente. Solamente tener paciencia y saber qué es lo que puede pasar. Que lo más probable es que si esta ruptura de estructura es real y tenemos esta toma acá arriba, entonces lo más probable es que vaya a buscar ese 50% de aquí. Entonces aquí tú puedes cerrar toda tu operación o tomas parciales. ¿Ves? Lo otro que puedes hacer es en este 50% mover a break-even. ¿Okay? Está rebotando en el precio de apertura de las 8:30. Hay un buen displacement. El precio ya comienza a relajarse un poquito más. 9:45 vamos a tener nuevamente entrada de volatilidad. Vamos a ver si llega a buscar este swing low de acá. O de lo contrario que hace el rebote en el 50%. Otra cosa importante cuando quieres saber si el precio va a seguir subiendo o seguir bajando es que el precio se vaya llevando, en este caso, los mínimos anteriores, porque eso nos confirma que tiene intenciones de seguir cayendo en este caso. Eso es súper importante, que estés atento a eso. No importa si sube, te puede hacer estas mechas solamente. Lo que está haciendo es ir a buscar, a llenar esas zonas que quedan pendientes. Aquí ya estás en tu 50% del impulso, de todo este impulso de acá. Aquí tú ya puedes tomar parciales o mover a break-even. Aquí tú ya no tienes riesgo. ¿Te das cuenta? Ya mueves a break-even y te preocupas solamente de cubrir tus comisiones. Por ejemplo, si pusiste un lote y ponte tú que estás en una prop fin que te cobra $3 por lote, cubres tus $3 y ya es una operación gratis, una operación free. Otra cosa, vamos a temporalidades más altas y buscamos a ver qué está haciendo, por ejemplo, en 5 minutos, en 3 minutos. 3 minutos todavía podemos seguir esperando una caída, ¿bien? 1 minuto tiene que seguir rompiendo aquí. Tiene que seguir llevándose estos mínimos para confirmarnos que quiere seguir cayendo. Sigue rompiendo mínimos. Y aquí tú ya tienes tu 1 a 1. Aquí cierras tu operación y te vas con tu 1 a 1. $27 de 6.000, ¿cierto? Una entrada de 0,42 de volumen, entré con un 0,5% para arriesgar solamente un 0,5% e ir a buscar ese 1 a 1. Aquí tú tienes tu 0,5% ya de tu cuenta. En este caso un poquito más. Pero así es como se gestiona una posición. O sea, si entiendes lo que estás buscando, no es tan complicado, ¿bien? Por eso yo les digo que apunten al 50%, porque se van a asegurar su profit. Si se dan cuenta, en esta zona ya está retrocediendo. ¿Por qué? Porque normalmente esta zona de 50% suele ser el punto en donde el precio tiende a retroceder en un impulso. Bien, si se dan cuenta, si yo no hubiese cerrado, ¡pum!, se me devuelve. Por eso no hay que ser avariciosos. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a quitar todo esto. Yo ya tengo la operación del día de hoy. Lo mismo, 1 minuto. Si sigue rompiendo estos mínimos, va a seguir cayendo hasta este swing low que tenemos aquí. Este es nuestro punto de toma de liquidez, ¿cierto? Swing low, nuestro sell side liquidity.
también tiene confluencia con justo ese CE, ese Consequent Encroachment de este Fair Value Gap de, acá si se dan cuenta, de 4 horas. ¿Qué es lo que se espera? Que el precio venga a buscar estos equal low, que según lo que dice ICT, los equal lows son imanes para el precio, son imanes para que el precio vaya a buscar. En 5 minutos sigue rompiendo las velas. Esto tú lo podías dejar break-even y sigues esperando y por ejemplo puedes apuntar hasta este equal low de acá. Bien, lo vamos a extender y vamos a ir viendo cómo esto reacciona. Bien, lo vamos a dejar en 5 minutos. Bien, sí, no tiene mucho misterio cuando sabes qué es lo que estás buscando, pero lo más importante es saber gestionar tu operación. Porque, por ejemplo, si haces scalping y entras en operaciones en un minuto, como en este punto, yo no suelo entrar en un minuto porque da confirmaciones muy falsas. Pero cuando se ve muy claro, como esto, swing high, swing low, swing high, toma de liquidez de manual, ruptura de estructura, retroceso, en este caso al 50%. Aquí esto fue una entrada OT, fue sin Fair Value Gap, se los dije en vivo. Aquí tú puedes entrar y buscas el impulso, ¿bien? ¿Qué pasó? Nuevo displacement con un Fair Value Gap, ¿cierto? Te deja el Fair Value Gap y aquí donde entras, puedes entrar en este CE, en la mitad, que ahí fue donde entré yo. Y buscas tu 1 a 1, buscas tu 1 a 2 y vas gestionando la operación. ¿Sabes qué? La mayor probabilidad es que tu impulso llegue aquí, ¿cierto? Sí o sí, a este 50%. ¿Qué haces aquí? Toma la decisión. Cierras tu operación o tomas parciales. O no tomas parciales, pero cierras la operación, la pones en break-even y la proteges. Lo más importante en el trading no es en la entrada ni la estrategia, sino es que saber cómo gestionar tu operación. Cuándo tomar las ganancias, cuándo cerrar tu operación, saber cuándo cerrarla y entender cómo funciona el mercado. Dónde va a buscar la liquidez, dónde están los puntos de retroceso. Otra cosa, el Market Maker Model que enseña ICT, ¿cierto? Saber que después de una acumulación vamos a tener una distribución. Acá tenemos un retroceso, acá tenemos nuevamente una acumulación para tener una nueva distribución, entender ese tipo de cosas. Si estás por encima del precio de apertura de las 8.30, buscar ventas, por debajo buscar compras, son cosas que en su conjunto te van dando mayor experiencia, ¿cierto? Y mayor claridad de lo que estás buscando. Esto va a seguir cayendo, es muy probable que siga cayendo y vaya a buscar esta zona de sell side liquidity de acá, que es nuestro swing low más cercano. Y el último target es estos equal lows que tenemos acá. Bien, hay muchas personas que pueden pensar que 0,5 es muy poco, pero créanme que es bastante significativo cuando tú ya después trabajas con capitales muy grandes. Imagínate, tienes un capital de $100.000, estarías trabajando con $500, habrías sacado $500 de beneficio, bien, y $500, por ejemplo, acá en Latinoamérica es un sueldo mínimo, un poco más de un sueldo mínimo en muchos países. Por ejemplo, acá en Chile es más de un sueldo mínimo. Entonces, ese tipo de cosas tienes que tenerlas en cuenta y entender bien el valor del dinero, entender bien el valor de lo que tú estás haciendo, el valor de esta profesión y de esta habilidad que tienes, que es de hacer trading, que no siempre va a tener días buenos, días en los que agarres operaciones como hoy, así, y sea todo de rosa, color de rosa y te vaya muy bien. A lo mejor yo mañana opero y me va horrible, pero siempre teniendo en cuenta esto funciona en base a probabilidades y utiliza siempre estrategias que tengan ventaja estadística comprobada. ¿Y cómo la compruebas? Practicando mucho, haciendo mucho backtesting y entendiendo cómo funciona el mercado. Por ejemplo, les voy a explicar otra cosa que yo he aprendido solamente operando todos los días, durante varios meses, todos los días. Yo divido mi sesión entre las horas, ¿cierto? Yo opero New York, pero también veo qué es lo que estaba pasando en las sesiones anteriores. Esta línea que está acá representa las 7 de la tarde, hora de New York, que comprende la sesión asiática, ¿cierto? ¿Qué tenemos aquí? Siempre vamos a tener liquidez arriba y abajo. Esta liquidez nosotros la vamos a utilizar para los que operan London. Si, por ejemplo, se lleva el máximo en el horario de London, se lleva el máximo, tú buscas ventas. Si se lleva el mínimo, tú buscas compras. Es una estrategia bastante simple que también la explica ICT, pero hay que saber utilizarla siempre y cuando esté acompañado de un macro, que hayas revisado el gráfico diario, el semanal o el mensual, mínimo el diario. ¿Qué pasa? Que acá yo marqué a las 2 de la mañana, comienza Londres, ¿cierto? Kilson de Londres.
muchas personas que marcan las 3 de la mañana, pero según ICT, a partir de las 2 de la mañana tenemos Killzone. Bien, está rebotando aquí donde puse que estaba este espacio aquí de ineficiencia. Está rebotando ahí. Tenemos una expansión alcista dentro de London. ¿Qué es lo que esperamos después de las 5 de la mañana? Que se venga a recapitalizar toda esta zona. ¿Y cómo buscamos recapitalizaciones? Con Fibonacci, es lo más fácil. Premium y discount. Tomas tu mínimo, tomas tu máximo y busca tu 50%. Aquí tenemos la zona de reacción. ¿Qué es lo que hace? Llega a ese 50% un poquito más abajo. De hecho, aquí, si tomas el Fibo, puedes tener un 61.8 o un 70. Mira, hay gente que no le gusta usar el Fibonacci, pero a mí tampoco. Me gusta usarlo, pero empecé a entender cómo se usa y te das cuenta que es una herramienta muy poderosa. Si te das cuenta, 70, mira. Llega al 70, incluso un poquito más abajo. Y ahí tenés tu retroceso. Estás en zona de descuento. Bien, ¿qué se busca aquí? Compras. Aquí tú no vendes, aquí tú compras. En esta zona verde en mi caso. En la zona roja, ¿qué haces tú? Vendes. Es premium y discount. Son términos que ICT les da mucha importancia. Bien, tenemos entonces London, tuvimos un movimiento alcista. ¿Qué es lo que esperamos luego de que cierre la Killzone de London a las 5 de la mañana? Que el precio haga un retroceso a recapitalizar esta subida que tuvimos en este caso. Hace el retroceso, recapitaliza, acumula, bien, las fases del mercado, ¿cierto? Acumulación, manipulación y distribución. Tenemos una acumulación, manipulación, distribución. Así es como funciona. Entre las 5 y las 7 de la mañana nunca se metan a operar. No operen ahí. Eso es algo que he aprendido también mirando muchas gráficas. No se metan entre las 5 y las 7 de la mañana. Muy mal horario para buscar una operación. Si van a operar, operen de 2 a 5 de la mañana y desde 7 a 11 de la mañana. De 7 a 8 de la mañana, a 8:30, esto es importante. Aquí es donde nosotros tenemos que ver qué es lo que está pasando. Esta zona horaria, que yo le pongo a la línea amarilla, que son las 7 de la mañana, hora de New York, y las 8:30 de la mañana, hora de New York también. Esta zona horaria es muy importante. ¿Por qué? Porque si en el caso de que en London siguiera subiendo y no tenemos un retroceso hasta las 7 de la mañana, es posible que veamos el retroceso a las 7 de la mañana y buscamos exactamente lo mismo, el 50%. ¿Y qué pasa? Que si tenemos acumulación, podemos buscar una continuación de Londres a las 8:30. Aquí no se dio eso. ¿Por qué? Porque el retroceso se hizo antes de las 7 de la mañana. Antes de las 8:30, de hecho. Bueno, después de las 8:30, ¿tú qué es lo que vas a hacer? Vas a tomar tu precio de apertura de las 8:30, va a bajar a 1 minuto. Marcas la velita de 1 minuto, ¿cierto? Que en caso que sea bajista, tomas la zona de arriba y extiende el precio de apertura. Si, por ejemplo, hoy tú andabas buscando ventas, lo ideal es que te pongas por encima del precio de apertura de las 8:30 y se lleve algún máximo o rebote en algún PDA array. Es lo ideal. Bien, si andas buscando ventas, si tu diario, tu DOL, tu macro te dice que hoy se van a haber ventas, buscas estar por encima de las 8:30 y dentro de horario 8:30 y 11 de la mañana. Tienes que estar dentro de horario. Si tienes noticias y estás pronto a llegar a esas noticias como pasa ahora, lo ideal es que o no operes antes de esas noticias o busques tu operación cuando se hayan desarrollado esas noticias. Por ejemplo, a las 10 es la última noticia, entonces es posible que aquí tengamos movimientos de distribución que quizás pueden ser para venir a buscar estos equal low. Entonces tú acá buscas tu zona de tu modelo, bien, tu entrada. Y si te das cuenta, a las 10 de la mañana tenemos noticias, ¿cierto? ¿Y qué pasa si se lleva estos equal low? Que vamos a estar en horario de Silver Bullet a las 10 de la mañana y las 11 de la mañana. Y Silver Bullet no es un modelo de entrada, no es una estrategia, es simplemente un horario específico en el que, debido a la volatilidad, la entrada de liquidez en esas zonas, van a haber movimientos interesantes para poder entrar, bien, para poder incorporarte. En ese caso, si tienes esto, ahí tienes tu modelo y compras. ¿Y qué buscas? Exactamente lo mismo de siempre. Tomas el impulso con el Fibonacci y buscas tu 50%. Por ejemplo, si el impulso llega hasta aquí y buscas tu 50% como target mínimo, ¿ok? Aquí tú ya tomas la decisión, pones a break-even, tomas parciales o cierras la operación completa. Exactamente la misma gestión siempre. Es una gestión muy buena y fácil de seguir. Fíjense que acá está el 1-2, aquí. Ahí está el 1-2, ¿bien? Bueno, ahí está el 1-2. Por eso es importante mirar los gráficos altos, porque si tú estás en 1 minuto y tú ves esto, rebotó aquí en esta parte que marqué, los cuerpos se mantuvieron por encima. Si ves esto, entra el miedo y cierras tu operación o te pones nervioso y empiezas a hacer puras cosas. Incluso algunos puede que empiecen a comprar. Por eso hay que entender muy bien las temporalidades pequeñas para tú poder utilizarlas para entrar.
es complicado, necesitas bastante experiencia para poder hacerlo. Yo aún soy muy novato con las temporalidades pequeñas, pero cada vez las voy entendiendo un poquito mejor y lo único que hago es buscar confirmaciones con ellas, siempre acompañándome de temporalidades más altas. ¿Qué hicimos acá? Tomó liquidez del swing low anterior, zona de sell side liquidity. ¿Qué hay aquí? Stop. ¿Qué hace? Toma más por debajo. ¿Por qué? Porque saca stop loss aquí de la gente que estuvo comprando. Si se dan cuenta, eso se nota por ver cómo reacciona. Va, toma esa zona y ¡pum! Reacciona. Nos sigue mostrando interés de querer seguir cayendo. Bien, aquí ya tenemos, tomó este buy side liquidity. Yo lo que hago es ponerlo en color amarillo cuando ya estén tomados. Color amarillo. Bien, se tomó la liquidez de aquí y se tomó la liquidez de acá abajo. Arriba, ¿cierto? Bien, aquí tomamos el high del día anterior. Bien, tomamos liquidez de acá de arriba. Euro dólar está tomando liquidez por los equal low. ¿Qué va a hacer? ¿Qué es lo que podríamos esperar aquí? Que deje una mecha y suba. Es probable que haga eso. ¿Por qué? Porque tenemos stop loss aquí. Aquí hay gente que ocupa esto como un soporte, ¿cierto? Y dicen ya, cuando el precio venga de nuevo, compro. ¿Por qué? Porque lo ha respetado, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que el precio viene, pum, te deja la mecha, te saca el stop loss y tú quedas sufriendo. Y ahí exactamente eso. Toma de liquidez. Equal lows, imán para el mercado. Que me gustaría ver lo mismo que les dije antes. Este movimiento, expansión bajista, pum, pum. Ya tuvimos toma de liquidez en esta zona y pum, ruptura de estructura e incorporación al alza. O sea, aquí tiene que haber sacado a mucha gente porque estos equal low, cuando son muy perfectos, aquí hay mucha gente que se va a estar incorporando en compras. Mucha gente y ponen sus stop loss por aquí cerquita. Incluso si le das un respiro al stop loss, igual te saca. ¿Por qué? Porque entran tratando de adivinarle y no por confirmación. Acá mismo, si yo hubiese entrado tratando de adivinarle, lo más probable es que me hubiese sacado el stop loss. Pero esperamos la confirmación. Quizás no tenemos el mejor precio de entrada, pero tienes un poquito más de seguridad. No me gusta mucho esta mecha tan larga. Me gustaría que el precio haga un poquito más de recorrido con velas de este tipo hasta acá abajo y se vea mucho más clarito el modelo. Ojo, aquí me gusta el agotamiento que está teniendo el precio. Necesito un lápiz, esto. Un movimiento de este tipo. Lo ideal sería que tengamos un nuevo desplazamiento hacia abajo y una ruptura de estructura. 5 minutos para incorporarnos en compras. Mira, ahí está la noticia de las 10 de la mañana. Bien, aquí estaba buscando las compras, pero no hizo modelo, no hizo nada antes de. Bien, por el día de hoy ya no hay nada más, chicos. Vino a sacar la liquidez de acá y luego hace el impulso y va a ir a buscar estos máximos de acá, de este punto. Bien, estaba buscando las compras por acá, pero no hubo modelo de entrada, no hubo nada. Se fue de una. Bien, bueno, eso fue el análisis de la sesión del día de hoy. Voy a ver si mañana hay algo, si se ve algo claro como lo que hubo hoy, y si no, sería la última operación de la semana, porque los jueves, como ya saben los que vengan viendo los videos, los jueves a mí no sé por qué me va mal. Así que los jueves trato de no operarlos. Si tuve profit entre los 3 primeros días, ya sea el lunes, martes o miércoles, el jueves no opero. El jueves y viernes no opero por lo mismo, porque siempre pierdo el profit que hice los 3 días anteriores el jueves. Siempre los pierdo. No.